En San Pedro Tabiche, Oaxaca, la tierra siempre olía a polvo caliente y a leña húmeda. El sol caía sobre los techos de lámina como castigo viejo, y el viento arrastraba secretos entre las nopaleras. Las calles de tierra se hundían bajo las huellas del ganado flaco y los pasos callados de la gente. Ahí nadie gritaba, nadie preguntaba demasiado. Aprendían desde niños que en los pueblos como ese, el silencio era la forma más segura de vivir. En una de las orillas del pueblo, donde los caminos se volvían monte y los árboles crecían torcidos, vivía Severiano. Lo conocían como curandero, rezandero y brujo. Nadie lo decía fuerte, pero todos lo sabían. Los rancheros lo buscaban cuando el maíz no levantaba, cuando una vaca paría muerto, o cuando las sombras se colaban a la casa sin ser llamadas. Vivía con su mujer, María Luisa, de espaldas anchas y cuerpo vencido, y con su hija Rosa, una muchacha que apenas alzaba la vista y que parecía tener siempre los ojos llenos de cosas que no quería ver. «Tu padre no es como los demás hombres», dijo María Luisa una tarde mientras revolvía frijoles en el comal. La voz le temblaba como si hablara de un muerto. Rosa no respondió. Miraba la puerta abierta, el sol entrando a pedazos. «Él ve cosas que otros no», agregó María Luisa bajando la voz. «Y tú también». Desde la entrada de la casa, Severiano las miraba. No dijo nada de inmediato. Solo se acercó, como si el aire se apartara para dejarlo pasar. «Este don te va a dar de comer», dijo Severiano con voz baja, casi sin mover los labios. «Pero primero tienes que aprender a obedecer». Rosa tragó saliva. Le ardía el pecho. Sabía que esas palabras no eran promesa, sino sentencia. La casa tenía paredes de adobe grueso, que sudaban calor en el día y frío por la noche. De noche, los rezos llenaban los cuartos, y a veces se escuchaban pasos que nadie daba. Rosa dormía con un rosario en la mano, pero nunca sentía consuelo. Esa casa no era un hogar. Era un lugar donde los secretos tenían cuarto propio, y donde nadie pedía permiso para mandar. Cuando Rosa despertó, el aire dentro de la casa seguía denso, como si la noche no hubiera terminado. La manta aún olía a copal, y el silencio dolía más que los rezos. En la cocina, María Luisa ya estaba de pie, con las manos hundidas en la masa, la cara seria y los ojos lejos. Había aprendido a no cuestionar desde joven, desde aquella enfermedad que casi se la llevó. El pueblo decía que Severiano la salvó con limpias, hierbas amargas y promesas hechas a fuerzas que nadie nombraba. Desde entonces, le debía todo, incluso el miedo. María Luisa se levantaba antes del amanecer, preparaba tortillas, barría el patio y esperaba en silencio cuando Severiano decía que saldrían de noche. Nunca preguntaba a dónde ni con quién. Sabía que había cosas que era mejor no saber. Rosa la miraba. En su madre veía una obediencia cansada, una resignación que no se discutía. Cada vez que regresaba temblando de los cerros, con la ropa húmeda y los labios resecos, María Luisa le daba agua y le acomodaba el rebozo sin hacer preguntas. «No llores», le pidió una vez, al verla junto al fogón con los ojos llenos de agua. «Lo que hace tu padre es por necesidad». Rosa quiso decirle que tenía miedo, que no se sentía bien acompañando al padre durante los rituales, que allá arriba, entre los árboles, sentía que algo la seguía, que no era un animal, que a veces escuchaba su nombre en la oscuridad. «Hay algo allá», susurró, apenas audaz. María Luisa se persignó de inmediato, como si el aire se hubiera cargado de peligro. Sus ojos se alzaron al techo con un reflejo antiguo. «Calla, hija», susurró mirando hacia arriba. «No vaya a hacer que se enoje». La puerta de la casa se abrió sin hacer ruido. Severiano entró con el rostro serio, el rebozo en el hombro y olor a tierra mojada y copal pegado a la piel. Sus botas marcaban el piso como si trajeran monte encima. «La muchacha va aprendiendo», dijo Severiano con firmeza. «Y más le vale no fallar».
María Luisa asintió sin mirarlo. Bajó la cabeza como tantas veces antes. Rosa observó ese gesto con un nudo en el pecho. Ese día entendió que su madre no podía salvarla, aunque quisiera, porque también era prisionera del mismo miedo. Desde que el viento cambió y las lluvias dejaron de llegar, Severiano empezó a llevar a Rosa a los cerros con más frecuencia. Lo hacía cuando el pueblo dormía, cuando ni los gallos cantaban y los perros apenas levantaban la cabeza. La llamaba sin decir su nombre, con una voz baja que no admitía respuesta. Allá arriba, entre piedras y nopales secos, le enseñaba cosas que no estaban en ningún libro. Palabras viejas, rezos torcidos, marcas en la tierra que no debía borrar ni por error. El don no se pide, decía Severiano mientras trazaba un círculo con ceniza. Pero una vez que lo tienes, no hay vuelta. Rosa obedecía con el cuerpo tenso, los dedos fríos, la mente llena de preguntas que no podía hacer. Aprendía a moverse sin hacer ruido, a callar hasta el pensamiento. La primera vez que intentó negarse, apenas un susurro temeroso escapó de su boca. Severiano se volvió de inmediato. La tomó del brazo con fuerza, apretando hasta dejarle marca. ¿Quieres que tu madre vuelva a caer enferma?, preguntó mirándola fijo, con los ojos llenos de amenaza. Hay cosas que se cobran, Rosa. Esa misma noche, María Luisa amaneció con fiebre y el cuerpo cortado. Se doblaba de dolor, sudaba como si ardiera por dentro. Nadie vino a verla. Nadie preguntó. Rosa no volvió a decir que no. El tiempo pasó con sequía. La tierra se partía bajo los pies. Y los rancheros comenzaron a llegar a la casa. Traían gallinas, costales de maíz, billetes arrugados. La niña acompaña porque así debe ser, explicaba Severiano cuando alguien dudaba. Es parte del trabajo, y nadie decía nada. Rosa era vista saliendo envuelta en su rebozo, siguiendo a su padre entre sombras. Iban hacia el monte, al río seco, a las cuevas donde el eco no regresaba. Algunos vecinos bajaban la mirada cuando los veían pasar. Otros se persignaban deprisa. Rosa sentía que cada paso la alejaba más de sí misma, que el don no era un regalo, sino una soga invisible que la ataba al silencio. Quiso llorar una noche, pero ya no le salían lágrimas. Sabía que estaba entrando en algo que no entendía, algo que la casa misma parecía proteger, algo que nadie podía detener. El tiempo no se notaba dentro de la casa. Los días pasaban sin nombre y las noches sin consuelo. Rosa ya no era una chamaca, pero en los ojos de Severiano seguía siendo una extensión de su voluntad. Obedecía porque no conocía otra forma de vivir, porque cada intento de desobediencia traía consigo una advertencia. Ya no había enseñanzas ni palabras dulces. Severiano hablaba con voz dura, sin rezos ni símbolos. Se sentaba frente a la mesa, encendía velas negras y le decía las cosas como eran. El don no es un regalo, afirmaba mientras trazaba signos con el dedo sobre la cera. Es una deuda, y las deudas se pagan, Rosa. Ella bajaba la mirada, no preguntaba cuánto ni cuándo, solo escuchaba con los dedos apretados en el regazo. No pienses que puedes irte cuando quieras, le advirtió una noche, mientras alineaba las velas junto a un cuenco de agua turbia, porque todo lo que somos está amarrado. Rosa sintió un nudo en el estómago. El silencio era su única defensa. Severiano lo supo. Por eso fue más lejos. Si tú fallas, la que paga es tu madre, añadió con calma, casi como quien da una receta. Así funciona esto. Desde la cocina, María Luisa escuchó cada palabra. Se quedó quieta con las manos mojadas, la respiración suspendida. El comal seguía encendido, pero el calor ya no le llegaba al cuerpo. Desde entonces, bastaba con una sola mirada de Severiano para que Rosa se detuviera. Cuando dudaba, él hablaba de enfermedades, de accidentes, de cuerpos encontrados bajo la lluvia o entre las milpas. ¿Te acuerdas del hijo del difunto Genaro?, le dijo un día. Él también quiso irse, y no necesitaba decir más.
Rosa comenzó a creer que cualquier paso fuera de lugar podía traer desgracia, que una palabra mal dicha, un pensamiento rebelde, podía despertar algo dormido, algo que traía muerte. La casa se llenó de un miedo espeso, casi visible. Nadie alzaba la voz, nadie cerraba una puerta con fuerza. Todo se hacía con cuidado, como si el aire tuviera oídos y cualquier ruido pudiera romper algo invisible y peligroso. Rosa dejó de pensar en el futuro. Aprendió a moverse como sombra, a existir sin dejar huella, porque en esa casa hasta el pensamiento tenía precio. La sequía llegó al pueblo como llegan las malas noticias, sin aviso y sin piedad. Primero fue el río, que se convirtió en un hilo de lodo espeso. Luego las milpas, que se secaron en silencio. Las vacas dejaron de parir y los gallos dejaron de cantar. El calor no se iba ni de noche. El aire era pesado, como si se hubiera podrido algo que nadie encontraba. La tierra se abría como herida seca bajo los pies, y el pueblo empezó a inquietarse. Uno a uno, los rancheros llegaron a la casa de Severiano. Traían el sombrero en la mano, la mirada al suelo y las palabras justas. «Usted es el único que puede ayudarnos», decían algunos. Severiano los escuchaba sin decir nada. Tenía los ojos fijos, como si ya supiera lo que pedían antes de que lo dijeran. Fue entonces cuando comenzó a usar a Rosa como el precio. Ya no bastaban los rituales en los límites del cerro. Ahora subían más alto, entraban en terrenos donde ni los coyotes pasaban. Caminaban de noche, sin lámpara, por veredas que los demás evitaban. «Ahí va la muchacha del brujo», murmuraban en voz baja los vecinos al verlos pasar. Siempre con él, siempre callada. Nadie se atrevía a preguntar a dónde iban. Nadie quería saber. María Luisa se quedaba despierta, sentada en la orilla de la cama, contando los rezos con los dedos, uno por cada paso que su hija daba lejos. «Que no se enoje tu padre», le decía a Rosa cuando regresaban, «porque luego todo se pone peor». Rosa no decía nada. Se quitaba el rebozo, se lavaba los pies llenos de polvo seco y se iba a dormir con el estómago revuelto. Sabía que algo se movía allá afuera, algo que Severiano despertaba con cada palabra susurrada al monte. Entendía que la sequía no solo había secado la tierra, sino también cualquier posibilidad de decir que no. Que ahora su papel era obedecer. Ser parte del trato, aunque no supiera a qué o a quién se le debía tanto. El pueblo seguía muriendo de sed, pero la casa se mantenía en pie, como si algo allí adentro estuviera cobrando su pago, poco a poco. Con el paso de los meses, Rosa empezó a entender que ya no era solo parte del trabajo. Su presencia se había vuelto el centro de todo. Lo notaba en las visitas. Los rancheros no llegaban solo a pedir lluvia o protección. Llegaban preguntando por ella, bajando la voz y mirando a los lados antes de hablar. Severiano los recibía con calma, los sentaba en el patio, les ofrecía café y escuchaba sus desgracias como si ya las conociera. Luego volteaba a ver a Rosa, la medía con los ojos, como quien revisa si algo aún sirve. «El trabajo va a necesitar a la niña», decía Severiano con tono firme. «Sin ella no camina». Rosa no preguntaba, no lloraba, solo sentía como cada palabra la borraba un poco más. Comenzaron a salir del pueblo. Iban a ranchos lejanos, dormían en cuartos prestados, entre olores ajenos y miradas torcidas. En cada lugar, la gente la observaba como si no fuera muchacha, como si fuera cosa sagrada. «Oh, maldita, no abras la boca», ordenaba Severiano al llegar. «Tú nomás estás aquí para cumplir». Rosa obedecía. Se sentaba en un rincón con el rebozo cubriéndole el rostro. Escuchaba rezos que no entendía, promesas rotas, súplicas que la helaban por dentro. A veces le ponían las manos encima sin avisar. A veces solo la miraban fijo, como si esperaran que hiciera algo. Volvían de madrugada, con el cuerpo adolorido, las piernas temblando y la cabeza llena de ruido.
Rosa sentía que ya no pensaba, que solo andaba. María Luisa la esperaba despierta, le acercaba un plato de frijoles, le acariciaba el cabello sin decir mucho. «Ya pasó, hija», murmuraba con voz baja. «Ya cumpliste». Rosa quiso decirle que sentía vergüenza, que la gente la miraba como si no fuera una muchacha decente, pero su madre solo suspiró. «Así nos tocó», dijo casi sin voz. «No le busques más». Una madrugada, regresando por una vereda oscura, Rosa se detuvo. El monte olía a polvo y a tristeza. No podía más. «Me siento mal, papá», susurró sin mirarlo. «Ya no duermo, ya no puedo». Severiano no levantó la voz. Ni siquiera se volteó. «Acuérdate de tu madre», respondió despacio. «Acuérdate de quien te necesita viva y obediente». Rosa bajó la cabeza. Siguió caminando. Ya no sabía si era por ella, por su madre, o por miedo. Entendía que su vida en ese pueblo ya no le pertenecía. El desgaste no llegó de golpe. Se fue metiendo en el cuerpo de Rosa despacio, como humedad vieja. Primero fue el cansancio que no se quitaba ni durmiendo. Luego el mareo al levantarse, el temblor en las manos aun cuando el aire estaba quieto. Adelgazó sin darse cuenta, hasta que el rebozo empezó a colgarle de los hombros. Dormía mal. Se despertaba sobresaltada, convencida de haber escuchado pasos dentro de la casa, o rezos dichos muy cerca del oído. A veces juraba que alguien respiraba junto a su cama. Se sentaba, sudando, con el corazón golpeándole el pecho. Severiano notaba el cambio. La observaba con atención, como quien revisa una señal esperada. «Así se manifiesta», decía con seguridad, sin mirarla a los ojos. «El cuerpo paga lo que el espíritu trabaja». Para él no era alarma, sino confirmación. María Luisa veía a su hija sentada frente a la mesa, empujando la comida sin probarla, y sentía una culpa muda que no se atrevía a decir en voz alta. Le acercaba el plato con cuidado. «Come tantito, hija», le pedía en voz baja. «Te estás quedando en puro hueso». Rosa intentaba obedecer. Masticaba despacio, pero la comida no le decía nada. Era como tragar aire. Durante un trabajo en un rancho lejano, el sol caía duro. Los rezos se alargaron más de lo normal. Rosa sintió que el suelo se movía. La vista se le nubló y cayó frente a todos. El silencio se volvió pesado. Severiano se apresuró a levantarla, sosteniéndola firme. «No pasa nada», dijo con voz dura. «Es el cansancio». Los rancheros bajaron la mirada. Nadie preguntó. Nadie quiso saber más de la cuenta. De regreso, Rosa apenas podía caminar. Cada paso le dolía por dentro. El monte parecía más largo, más seco. «Papá, algo no está bien», susurró con miedo sin fuerza. «Siento que me estoy acabando». Severiano siguió caminando. No redujo el paso. «Eso es porque ya estás entendiendo», respondió con calma. «Y no hay vuelta atrás». Esa noche, María Luisa escuchó esas palabras desde la cocina. Se sentó en la oscuridad y lloró en silencio, con las manos apretadas contra el pecho. Sabía que ya no podía proteger a su hija, ni de su padre, ni de lo que la estaba consumiendo. Al amanecer, Rosa sintió que el cuerpo no le respondía. Caminó como pudo hasta el patio, donde un hombre esperaba con el sombrero entre las manos. No dijo su nombre ni miró a los ojos. Apenas murmuró lo que quería. El encargo se supo rápido. No era como los anteriores. El ranchero no pidió ayuda para sí mismo, sino desgracia para otro. No buscaba protección, sino ruina. Severiano no lo pensó 2 veces. «Eso se puede hacer», dijo con voz firme. «Pero no es trabajo sencillo». Rosa escuchó desde la sombra de la puerta. Una punzada de miedo le recorrió la espalda. «Yo no puedo», dijo temblando. «Esto no está bien». Severiano la miró con una calma que helaba la sangre. Su voz bajita no necesitó fuerza para doler.
¿Quieres que tu madre se muera?, preguntó despacio, porque estas cosas no se dejan a medias. Ese es tu precio, Rosa. Ese es el cuánto vales. No hizo falta discutir. Esa misma noche, María Luisa amaneció con dolores agudos en el pecho. Jadeaba, sin poder moverse. Rosa comprendió sin necesidad de palabras. Antes del amanecer, salieron hacia un cerro que nunca habían pisado. Alto, lejano, con el aire denso desde los primeros pasos. Nada se movía. El monte parecía contener la respiración. Durante el trabajo, Rosa sintió que algo no respondía. Las palabras se le enredaban, los rezos salían cortados. El miedo, antes útil, ahora la paralizaba. El cuerpo le temblaba, la cabeza le pesaba y el estómago se le revolvía como si algo dentro quisiera salirse. Severiano lo notó de inmediato. «Concéntrate», ordenó con impaciencia. «No me falles ahora». Rosa intentó continuar, pero no pudo. El silencio del cerro era otro. No escuchaba, no obedecía. De regreso, el padre caminaba adelante, irritable, con la mandíbula apretada. No dijo una palabra en todo el camino, y Rosa, arrastrando los pies detrás de él, lo supo. Por primera vez, el miedo que le tenía no fue tan grande como la certeza que acababa de brotarle por dentro. Su padre también podía fallar. Su poder no era absoluto, y aunque eso la asustaba profundamente, también en el fondo le dio un poco de fuerza. Después del trabajo grande, Rosa ya no volvió a ser la misma. El cansancio que llevaba en el cuerpo dejó de ser solo físico y se volvió una presencia constante, pegada a los pensamientos. No dormía. Se quedaba despierta escuchando la respiración de la casa, los crujidos de la madera, los silencios largos que parecían vigilarla. Cada amanecer la encontraba más flaca, más distante, como si ya no terminara de estar ahí. La idea de irse no nació de golpe. Fue creciendo despacio, alimentada por el miedo y por una certeza nueva. Si se quedaba, no iba a sobrevivir. Pensaba en su madre, en dejarla sola, pero también sabía que quedarse significaba desaparecer del todo. Una madrugada, cuando la casa estaba quieta y María Luisa dormía profundamente, Rosa se levantó. No llevó más que lo puesto. No se despidió. Abrió la puerta con cuidado y salió al patio sin mirar atrás. El aire estaba frío y el cielo oscuro. Caminó hasta el camino principal con el corazón golpeándole el pecho, sin saber si alguien la seguía. Llegó a un pueblo cercano cuando empezaba a clarear. Vio la clínica y entró. La luz blanca le hizo doler los ojos. Una enfermera se acercó al verla temblar. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó con voz tranquila. Y por primera vez, Rosa habló sin miedo a las consecuencias. Contó las salidas nocturnas, los trabajos en los cerros, las amenazas veladas, el cansancio que no se iba nunca. Habló del control, del silencio, de la casa. La enfermera no la interrumpió. Cuando terminó, salió del cuarto y avisó a las autoridades. En San Pedro Tabiche, Severiano sintió la ausencia como un vacío brusco. Despertó inquieto. Buscó a Rosa en la casa, en el patio, en los alrededores. Encendió velas, murmuró rezos, repitió palabras viejas, pero nada respondió. Por primera vez, el silencio no obedeció. Los días siguientes trajeron señales malas. Los animales comenzaron a enfermar sin razón. Las marcas en la tierra no duraban, los símbolos se borraban. La casa se sentía hueca, hostil. «Algo no está bien», murmuró Severiano una noche, solo. Algo se volteó. Y Severiano entendió, demasiado tarde, que el control que había ejercido durante años no se había perdido de golpe. Se había ido caminando, en silencio, con una muchacha flaca que decidió vivir. Después de la huida de Rosa, algo cambió en Severiano, aunque él se negó a aceptarlo. Al principio quiso creer que era temporal, que la muchacha regresaría, que el miedo volvería a poner las cosas en su lugar. Pero los días pasaban,
y nada funcionaba como antes. Los rezos ya no surtían efecto. Los animales evitaban el patio. Los símbolos se caían de las paredes sin que nadie los tocara. El silencio dentro de la casa, que antes le obedecía, ahora parecía burlarse de él. María Luisa lo miraba desde la sombra del pasillo. Su esposo, antes firme y temido, era ahora un hombre tembloroso, encerrado entre los mismos cuartos que antes dominaba con la voz. Lo veía caminar de un lado a otro, hablando solo, revolviendo objetos viejos, buscando respuestas en cosas que ya no respondían. Una noche, Severiano decidió hacer un último trabajo. No pidió ayuda, no esperó señales. «Todo lo que di, que regrese», dijo mientras encendía las velas, con los ojos fijos y la voz ronca. «Todo lo que era mío, que vuelva». Creía que aún mandaba, pero el ritual se torció desde el principio. Las velas no encendían bien, el copal se apagaba solo. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si algo lo rodeara, mirándolo desde muy cerca. María Luisa intentó acercarse. Vio el temblor en sus manos, el sudor en su frente. «Déjalo, Severiano», le dijo con miedo. «Ya no estás para eso». Él la apartó con un gesto seco, perdido en su obsesión. Entonces vino el dolor, primero en el pecho, luego en las piernas, después en todo el cuerpo. Severiano cayó de rodillas, con el rostro torcido, como si cargara de golpe todo lo que había hecho durante años. Intentó decir algo más, pero la voz ya no le respondió. El don, o mejor dicho, sin entregar a su hija en los rituales, ya no respondía. Sin Rosa, nada obedecía. Al amanecer, María Luisa abrió la puerta del patio y lo encontró ahí, tendido, seco, rígido, con los ojos abiertos y rodeado de los mismos objetos que había usado para dominar al pueblo. No gritó, no lloró. Solo lo miró con mucha tristeza. Nadie vino a reclamar el cuerpo. Nadie rezó. María Luisa quedó sola en la casa, enfrentando el silencio y la culpa. Rosa no volvió. El peso de haber sido entregada por su padre era demasiado grande. No quería una vida sumisa como la de su madre. Y aunque el miedo había muerto con Severiano, Rosa y María Luisa sabían que las marcas seguían ahí. Adentro. En lo más hondo de todos. La hacienda de don Tomás siempre había sido un lugar de trabajo duro, pero justo. Los trabajadores hablaban con respeto del patrón, un hombre cuya generosidad y rectitud eran conocidas en toda la región. Las tierras eran fértiles, el ganado prosperaba, y los campos, bañados por el sol, parecían reflejar la fortuna que rodeaba al lugar. Sin embargo, también había rumores. Algunos decían que la increíble prosperidad de la hacienda no era fruto únicamente del esfuerzo, sino de algo más oscuro, un pacto que don Tomás habría sellado en secreto. «Es solo chisme», decía siempre Carmela, su hija, cuando alguien se atrevía a insinuarlo. Pero todo cambió el día en que su padre murió inesperadamente. Tras el entierro de don Tomás, una atmósfera extraña se apoderó de la hacienda. Los trabajadores comenzaron a notar cosas fuera de lo común. Cuervos negros rondaban los campos al amanecer, y el aire parecía más pesado. Algunos juraban haber visto sombras cruzando las habitaciones vacías de la casa principal. «Algo no está bien aquí», murmuró Felipe, el capataz, un hombre leal que había trabajado al lado de don Tomás durante décadas. Felipe había sido los ojos y las manos del patrón, y ahora se encontraba luchando por mantener a los trabajadores tranquilos. Carmela, abrumada por la pérdida de su padre, trataba de ignorar los rumores y las señales, pero en las noches solitarias en la casona, incluso ella escuchaba susurros que parecían venir de las paredes. A diferencia de su padre, Carmela nunca había sido cercana a los trabajadores. Era distante, reservada y, para muchos, simplemente fría. Apenas hablaba con nadie y, tras la muerte de don Tomás, esa actitud solo se agravó.
Intentó tomar el control de la hacienda con mano firme, pero su indiferencia hacia los problemas de los demás pronto generó resentimiento. «Aquí se hará lo que yo diga», declaró con voz cortante en una reunión con el capataz, ignorando las preocupaciones que Felipe intentaba expresarle. Su dureza no solo alejaba a los trabajadores, sino que alimentaba el temor que crecía en todos. Los rumores del pacto, las sombras en los campos y la sensación de que algo oscuro rodeaba la hacienda se hacían cada vez más imposibles de ignorar. Lo que alguna vez fue un lugar de paz y abundancia parecía estar atrapado en una espiral de maldad y misterio. Carmela siempre había temido los rumores sobre su padre, don Tomás, y los supuestos pactos que lo vinculaban con fuerzas oscuras. Aunque nunca creyó completamente en esas historias, después de su muerte y con la hacienda fuera de control, el miedo comenzó a consumirla. Los trabajadores no la respetaban, los campos parecían estar en decadencia, y la sensación de que algo acechaba desde las sombras se hacía más intensa cada día. Desesperada por recuperar el control, escuchó a Felipe mencionar, entre susurros, la existencia de una anciana en el bosque. Felisa, una mujer a la que llamaban bruja. Decidida pero aterrorizada, Carmela se internó en el bosque con un solo pensamiento: encontrar la manera de someter a los trabajadores y restaurar el orden en la hacienda. La cabaña de Felisa estaba oculta entre los árboles, construida con madera podrida y decorada con huesos que colgaban de las ramas circundantes. Un gato negro la observaba desde el alféizar de la ventana, moviendo la cola lentamente, como si midiera cada uno de sus movimientos. Cuando Carmela golpeó la puerta, una voz áspera la invitó a pasar. Adentro, el aire era espeso, cargado con el aroma de hierbas quemadas. Felisa, una anciana de cabellos blancos como la ceniza y una sonrisa inquietante, la esperaba sentada junto a un caldero burbujeante. «¿Qué busca una mujer como tú en un lugar como este?», preguntó, sus ojos penetrantes fijos en Carmela. «Necesito poder. Mis trabajadores no me obedecen. Quiero que se arrodillen ante mí, que sean mis esclavos si es necesario», respondió Carmela, con la voz firme pero el corazón palpitándole en el pecho. Felisa rió suavemente, aunque su risa tenía un eco que hacía vibrar las paredes. «Ese deseo tiene un precio alto, niña», dijo, mientras revolvía el caldero. «¿Estás dispuesta a pagar?». Carmela, aunque temerosa, asintió. «Haré lo que sea necesario. Esta hacienda es mi legado, y no dejaré que nadie me lo quite». La anciana se inclinó hacia ella, mostrando un vial con un líquido oscuro que parecía moverse por sí solo. «Entonces, escucha bien. Realiza los rituales que te enseñaré, y tendrás el poder que buscas. Pero si no lo haces, el caos que sientes ahora será una sombra comparada con lo que te espera». Felisa extendió su mano, y Carmela dudó un instante antes de tomar el vial, sintiendo que el frío de la oscuridad la envolvía. En ese momento, vio fugazmente visiones de un futuro aterrador. Los trabajadores huyendo en pánico, la hacienda en llamas, y su propia imagen atrapada en un círculo de fuego. «Tú decides», murmuró Felisa, mientras un silencio opresivo llenaba el aire. El bosque estaba envuelto en una oscuridad profunda cuando Carmela llegó al claro señalado por Felisa. Llevaba en sus manos un gallo negro, tan inquieto que parecía saber lo que le esperaba. Felisa, con su rostro iluminado por la tenue luz de una linterna de aceite, marcó un círculo en el suelo con un polvo rojizo que parecía brillar bajo la luz de la luna. «Aquí empieza tu poder», dijo la anciana con un tono grave. Carmela tragó saliva, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado. «¿Esto realmente funcionará?», preguntó, su voz entrecortada por la mezcla de miedo y ansiedad. Felisa no respondió de inmediato, pero le lanzó una mirada penetrante. «El miedo es natural, pero el poder no es para los débiles. Si no estás lista para aceptar lo que viene, regresa ahora». Carmela apretó los labios y negó con la cabeza. «Estoy lista».
Felisa comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, su voz grave resonando en el bosque. Mientras lo hacía, las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse, como si tuvieran vida propia. «Coloca al gallo en el centro del círculo», ordenó, sin detener su canto. Carmela obedeció con manos temblorosas, y el animal comenzó a revolverse frenéticamente, como si intentara escapar. «Sujétalo con fuerza. Esto no debe detenerse ahora», advirtió Felisa. De repente, el aire se llenó de un susurro sibilante, como si cientos de voces invisibles estuvieran hablando a la vez. ¿Qué es eso?», preguntó Carmela, mientras sus ojos buscaban en vano el origen del sonido. Felisa sonrió con frialdad. «Son ellos. Están aquí, observando. Hazlo ahora, Carmela. Usa el cuchillo». Carmela tomó el cuchillo que le había dado la anciana y con un movimiento rápido cortó la garganta del gallo. La sangre brotó y cubrió las marcas del círculo, que comenzaron a brillar intensamente. Las voces se hicieron más claras, murmurando secretos oscuros que parecían dirigirse directamente a ella. Carmela retrocedió unos pasos, con el cuchillo aún en la mano, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. «¿Qué está pasando? Esto no es normal», exclamó mirando a Felisa, quien se mantenía impasible. «Es el comienzo. Ahora eres una con el poder que pediste», respondió la anciana, con una calma inquietante. Las sombras seguían danzando a su alrededor, y aunque el susurro comenzó a desvanecerse, Carmela sentía que algo se había quedado con ella. A la mañana siguiente, al regresar a la hacienda, notó que los trabajadores la miraban con temor. «Carmela, lo que usted mande», dijo Felipe al recibirla, bajando la mirada. Nadie cuestionaba sus órdenes y todos parecían evitar cruzarse en su camino. Carmela sonrió con una satisfacción fría, sabiendo que había dado el primer paso hacia el control absoluto. Pero en el fondo, las voces del bosque seguían resonando, recordándole que lo que había tomado no sería gratis. Con el ritual, Carmela se sentía más confiada, casi invencible. Sin embargo, junto con esa seguridad, también notaba una fuerza oscura creciendo dentro de ella, una maldad que parecía tomar forma con cada decisión que tomaba. Un día, decidió llamar a Felipe, el capataz de la hacienda. Felipe siempre había sido un hombre respetado, alguien que trabajó durante años al lado de don Tomás, ganándose la confianza de los trabajadores. Pero eso cambió con Carmela. Ahora, bajo su mando, las órdenes eran tan absurdas como humillantes. «Felipe, limpia el piso del establo. Lo quiero brillante como un espejo», ordenó Carmela una mañana, cruzada de brazos y con una sonrisa fría en el rostro. Felipe apretó los puños, manteniendo su mirada fija en el suelo para no desafiarla. «Sí, señora», respondió con voz tensa, tomando una escoba. Los trabajadores observaban desde lejos, sorprendidos de ver al orgulloso capataz inclinado en el lodo del establo. «Es increíble. ¿Cómo permite esto?», susurró uno de ellos. Felipe, al escuchar el comentario, se limitó a seguir trabajando en silencio. Su orgullo estaba herido, pero sabía que enfrentarse a Carmela no era una opción. Con cada día que pasaba, las órdenes de Carmela eran más humillantes. «Lava mi ropa. Quiero que quede impecable», le ordenó otra vez, arrojándole un cesto de prendas sucias mientras los trabajadores lo miraban en silencio. «Vamos, Felipe, muévete, o tengo que buscar a alguien más competente para este trabajo», añadió con una risa sarcástica. Felipe no respondió, solo tomó el cesto y se retiró con el semblante endurecido. Pero por dentro, cada una de esas órdenes lo consumía. «¿Qué le pasa? Antes no era así», comentó uno de los trabajadores a Pedro, quien observaba la escena con preocupación. «No sé, pero algo en ella no está bien», respondió, señalando cómo Carmela mantenía un pequeño baúl cerrado con llave, donde guardaba objetos que nadie podía tocar. Lo que los trabajadores no sabían era que Carmela usaba ese baúl para guardar cosas personales de Felipe, un pañuelo que él había dejado en la casona,
un botón de su camisa desgarrada y hasta un mechón de su cabello que había recogido en secreto. Todas esas cosas eran parte de sus rituales nocturnos. En el claro del bosque, Carmela trazaba círculos en la tierra y repetía palabras que Felisa le había enseñado. «Este hombre ya no será más que mi sombra. Su voluntad será mía», murmuraba mientras arrojaba los objetos al fuego. Al día siguiente, Felipe se veía más apático, como si algo en él se estuviera apagando. Aunque intentaba mantenerse fuerte, los otros trabajadores notaban la diferencia, su mirada vacía y su andar lento. Pero él nunca se quejaba. Aguantaba en silencio como si supiera que enfrentarse a Carmela solo empeoraría las cosas. Y eso era exactamente lo que ella quería: doblegarlo hasta que no quedara nada de su antiguo orgullo. Con el tiempo, Carmela dejó de limitarse a órdenes humillantes y comenzó a imponer castigos severos por cualquier error, por mínimo que fuera. Los trabajadores que llegaban tarde rompían una herramienta o simplemente no seguían sus instrucciones al pie de la letra. Eran enviados al granero, un lugar oscuro y frío que todos evitaban. Las paredes del granero estaban cubiertas de marcas inexplicables. Algunas parecían arañazos y otras manchas secas que nadie se atrevía a investigar. Por las noches, quienes eran encerrados allí hablaban de susurros y pasos que resonaban en la oscuridad, aunque el lugar estuviera vacío. «Es como si algo estuviera vivo allí dentro», comentó un trabajador al ver cómo Pedro, uno de sus compañeros, era arrastrado al granero por no saludar a Carmela esa mañana. «Sin comida ni agua, aprenderán a obedecerme», dijo ella, cerrando la puerta con fuerza, mientras los demás observaban en silencio, aterrados. Felipe no podía soportar más. Aunque había soportado en silencio las humillaciones de Carmela, verla tratar así a los demás lo empujó a actuar. Un día, tras ver a un joven ser arrastrado al granero por dejar caer un costal de maíz, Felipe se interpuso. «Ya basta, Carmela. Esto no es justo. Castigar así a los hombres que trabajaron toda su vida para esta hacienda. ¡Es inhumano!», exclamó con firmeza, aunque sabía que podía costarle caro. Carmela, con la mirada fría como piedra, se fue arrimando recio, apretando entre las manos un chicote de cuero. «¿Inhumano? Inhumano es que te me pongas al brinco delante de la gente», soltó Carmela con voz dura, como de coraje viejo. «¿Quieres enseñarles que puedes desobedecerme?». Sin darle tiempo a responder, levantó el chicote y lo descargó con fuerza sobre la espalda de Felipe. El capataz apenas se inmutó, pero la sangre manchó rápidamente su camisa. «Esto es lo que pasa cuando alguien cuestiona mi autoridad», gritó Carmela mientras los trabajadores miraban horrorizados. Felipe, adolorido, se levantó con dificultad, pero no dijo una sola palabra. Su orgullo seguía intacto, aunque su cuerpo estuviera marcado. Los trabajadores, cada vez más asustados, comenzaron a notar cosas extrañas después de los castigos. Algunos de los que salían del granero no volvían a ser los mismos. Pedro, por ejemplo, murmuraba cosas incoherentes y evitaba la luz del día como si temiera algo en las sombras. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. «Nadie puede desobedecerme sin pagar el precio», decía Carmela con una sonrisa fría, mientras paseaba por los campos como una reina orgullosa de su dominio. El miedo se extendía por toda la hacienda, y los hombres comenzaron a creer que Carmela no solo los controlaba, sino que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo bajo su mando. Felipe, decidido a entender el poder oscuro que rodeaba a Carmela, la siguió una noche hasta el bosque. El lugar era aterrador. Las ramas de los árboles parecían manos retorcidas que bloqueaban la luz de la luna, y un silencio opresivo dominaba el ambiente, roto solo por un murmullo lejano que recordaba gritos ahogados. Desde las sombras, Felipe observó a Carmela en un claro, arrodillada frente a un círculo dibujado en la tierra. Allí enterraba pertenencias de varios trabajadores que habían osado rebelarse contra ella: un sombrero, un pañuelo y un collar roto. «No desafiarán mi voluntad otra vez», murmuró Carmela con una voz que no parecía suya.
mientras las marcas en el suelo comenzaban a brillar débilmente. Al día siguiente, uno de los hombres cuyas pertenencias habían sido enterradas cayó enfermo, atormentado por visiones de sombras y ojos que lo observaban. Murió esa misma noche, dejando claro que el control de Carmela no solo era absoluto, sino mortal. El ambiente en la hacienda estaba cargado de tensión. Los trabajadores, cansados de los castigos y humillaciones, comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de abandonar el lugar. «No podemos seguir así. Esta hacienda está maldita», decía Pedro en voz baja, mientras los demás asentían con miedo. Sin embargo, Carmela parecía percibir el creciente descontento. En respuesta, realizó un nuevo ritual, esta vez sacrificando un carnero en el bosque. «Que ninguno de ellos se atrevan a escapar de mi control», murmuró, mientras la sangre del animal empapaba las raíces retorcidas de los árboles. Esa misma noche, los trabajadores sintieron un peso inexplicable en sus cuerpos, como si algo los sujetara al suelo, y el mero pensamiento de huir parecía desvanecerse en sus mentes. Pero no todos estaban completamente sometidos. Felipe, observando en silencio el miedo de sus compañeros, comenzó a planear su venganza. «Esto no puede seguir así. Ella no es invencible», pensaba, mientras en su interior crecía una determinación implacable. Sin decir nada, empezó a guardar herramientas que podrían servirle más adelante. Un viejo machete, una soga, cualquier cosa que pudiera ayudarle a enfrentar a Carmela. Aunque evitaba las miradas inquisitivas de los demás, Pedro logró notar su comportamiento. «Felipe, ¿qué estás planeando?», le susurró una noche, pero él negó con la cabeza. «Nada todavía, pero no pienso morir bajo el mando de esa mujer», respondió con la voz firme pero controlada. Mientras tanto, los rumores de Felisa en el bosque comenzaron a extenderse entre los trabajadores. Algunos afirmaban haber visto una figura encorvada entre los árboles, con ojos que brillaban como brasas. «La vieja bruja sigue aquí. Ella y Carmela están juntas en esto», decía uno de los hombres, su voz temblando. El miedo se hacía palpable, y cada noche, los susurros del bosque parecían hacerse más fuertes. Aunque Felipe no creía en supersticiones, sabía que cualquier aliado de Carmela debía ser tan peligroso como ella misma. Con cada día que pasaba, su plan tomaba forma, y el odio en su corazón se fortalecía. No habría marcha atrás. Su momento llegaría pronto. Felipe había observado a Carmela durante semanas. Sabía que ella tenía una obsesión casi ritual con el claro del bosque donde realizaba sus brujerías. Allí parecía sentirse más fuerte, como si el lugar le diera poder. Aprovechando esto, Felipe comenzó a planear su venganza. Una noche, mientras los demás dormían, se adentró en el bosque con una pala y su determinación. Cavó un hoyo profundo justo en el sendero que conducía al claro, un lugar estratégico que ella siempre cruzaba. Con esfuerzo, cubrió el hoyo con una lona del mismo color del suelo y la recubrió con hojas secas y ramas, asegurándose de que fuera imperceptible a simple vista. «Esto tiene que funcionar. No hay vuelta atrás», murmuró mientras limpiaba el sudor de su frente. Pero mientras trabajaba, el bosque pareció cobrar vida. Crujidos en las ramas, pasos lejanos y un murmullo inquietante le erizaban la piel. «Es solo el viento», se repetía, aunque sentía que algo oscuro lo observaba. Al día siguiente, Carmela caminó hacia el bosque como siempre. Felipe, desde las sombras, observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Su plan estaba a punto de ejecutarse. La vio avanzar, envuelta en esa arrogancia que la caracterizaba, con su mirada fija en el claro. «Hoy es el día, Carmela», pensó Felipe apretando los puños. Cuando llegó al lugar donde había cavado el hoyo, Carmela no se percató del cambio en el terreno. Dio un paso firme sobre la lona y, en un instante, el suelo bajo sus pies se desplomó. Un grito agudo salió de su boca mientras caía al fondo del hoyo. Felipe salió de las sombras, acercándose lentamente. Desde el borde, la vio tendida en el fondo,
inmóvil, aunque su respiración era audible. «Te creías intocable, ¿verdad?», murmuró con una mezcla de rabia y alivio. Sin embargo, antes de que pudiera bajar la guardia, un viento helado lo rodeó, y el bosque pareció cobrar vida de nuevo. Las ramas de los árboles se sacudieron como si intentaran alcanzarlo, y un susurro profundo llenó el aire. «Felipe, no has ganado nada», dijo una voz que parecía venir de todas partes. Miró hacia abajo y vio que Carmela movía los labios, murmurando algo que no lograba entender. Un escalofrío recorrió su espalda. Felipe retrocedió, consciente de que, aunque su plan había funcionado, algo mucho más oscuro parecía estar protegiéndola. «Esto aún no ha terminado», pensó, mientras el bosque se llenaba de sombras que lo obligaron a regresar rápidamente hacia la hacienda. Al amanecer, uno de los trabajadores del rancho se adentró en el bosque, siguiendo el camino hacia el claro. Allí encontró una escena aterradora. Carmela yacía en el fondo del hoyo, su cuerpo en una posición antinatural, con una gran mancha de sangre a su alrededor. Su piel, seca y pálida, parecía la de un cadáver que había pasado días bajo el sol, aunque todo había ocurrido apenas unas horas antes. El hombre retrocedió, llevándose las manos a la cabeza mientras comenzaba a gritar: «¡La patrona está muerta! ¡Está muerta! ¡Dios mío! ¡Está horrible!». Corrió de regreso al rancho, y pronto todos los trabajadores llegaron al lugar. Miraron el cuerpo de Carmela con una mezcla de horror y alivio. Nadie decía nada, pero el aire pesado parecía confirmar lo que todos pensaban. Algo oscuro la había reclamado. En el entierro, mientras los trabajadores lanzaban miradas furtivas al simple ataúd que contenía el cuerpo de Carmela, apareció Felisa, la bruja. Su figura encorvada y su mirada fría destacaban entre la multitud silenciosa. Se acercó al ataúd y observó el cuerpo seco y pálido de Carmela, como si examinara su obra final. «El poder te ha consumido. El precio está pagado», murmuró con una voz grave que todos escucharon. Luego, sin decir más, giró y se perdió entre las sombras del bosque. Los trabajadores permanecieron en silencio, atemorizados por la presencia de la bruja y el destino de Carmela. Aunque su muerte significaba el fin de su tiranía, nadie pudo evitar sentir que las sombras de su legado aún rondaban la hacienda. Tras la muerte de Carmela, los trabajadores concluyeron que todo había sido un desafortunado accidente. Durante meses, habían estado retirando tierra del bosque para construir casas y mejorar las condiciones del rancho, y pensaban que el terreno había cedido por casualidad, llevándola a una caída fatal. Fue una fatalidad, pobre patrona, murmuraban algunos, aunque pocos lamentaban realmente su partida. La llegada de un pariente lejano, alguien con escasa relación con Carmela, fue recibida con resignación. «Al menos alguien manejará este lugar sin tanta crueldad», comentó Pedro mientras ayudaba a limpiar el granero. La vida en el rancho comenzó a recuperar una normalidad frágil, pero Felipe sabía la verdad. No había sido un accidente, y ese peso lo seguía como una sombra. Con el tiempo, Felipe comenzó a notar cosas que lo inquietaban profundamente. A menudo, veía una figura en el granero, inmóvil en un rincón, como si lo observara. En el bosque, cada vez que cruzaba el claro, sentía que los árboles lo rodeaban más estrechamente, y un susurro constante llenaba el aire. «Felipe, no puedes escapar», decían esas voces, suaves pero penetrantes, resonando en su cabeza. Aunque trataba de convencerse de que todo era producto de su imaginación, no podía evitar pensar que era Carmela. La veía en los reflejos de las ventanas, en las sombras al atardecer, siempre mirándolo con reproche, como si estuviera reclamando algo. La culpa comenzó a consumirlo lentamente. Apenas podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, revivía la noche en que preparó la trampa. Su mente jugaba con la idea de que la maldición de Carmela aún vivía en el rancho. «Esto es mi castigo», pensaba en los momentos de lucidez, pero luego los susurros lo arrastraban al borde de la locura.
Nadie sabía lo que Felipe había hecho, pero la mirada perdida y los temblores constantes lo delataban. Algo oscuro había quedado en ese bosque, y aunque Carmela estaba muerta, su influencia seguía viva, alimentándose del miedo y la culpa del hombre que la había desafiado. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.